Pues con esta bella mujer, el 8 de 9 de diciembre, celebramos este 9 de diciembre pasado, celebramos 36 años de casados y 35 años este 5 de enero, 35 años de haber sido enviados para trabajar entre musulmanes, y éramos jovencitos. Yo me casé con 22 años, después de que mi esposa me estuvo insistiendo, y fue valiente para, acepté y nos casamos y fuimos enviados. Entonces, en estos años, pues muchos nos preguntan, ¿y cómo fue eso? O sea, ¿cómo es que no tenían miedo? No tenían, y sí teníamos mucho miedo. Era nuevo para nosotros, para la familia. Yo no tenía ningún modelo para seguir en cuanto al servicio y mucho menos fuera de mi país. Entonces, miedo sí había, muchos temores de no dar la talla y cosas así, pero bueno, obedecimos, y muchas de nuestras respuestas a través de los años es: pues hemos amado a Dios. Dios nos amó primero, nos cautivó, que pues era lo que tú nos pidas, Dios. Y bueno, nos pidió esto, pero creo que otro ingrediente que fue necesario tiene que ver con la valentía. Y vez tras vez veo que Dios anima a su pueblo a dejar a un lado el temor y a mirar y obedecer y creer que Dios tiene cosas nuevas, y eso es así y ha sido así. Y permíteme leer 4 pasajes o 4 que tengo aquí. Y dice el primero, Juan 14:27: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no os angustiéis, no se angustien ni tengan miedo. Segunda de Timoteo 1:7: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. Hebreos 13:6: así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Y Isaías 41:10: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. No tengas miedo, yo estoy contigo. No te desalientes, yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré. Entonces, yo quiero hablarte un poco acerca de esto, de ser una iglesia que vence el temor, porque como nunca estamos siendo atacados, y las voces y las situaciones están queriendo que se pierda la voz de Dios, que desviemos la mirada de las promesas de Dios, de la confianza que le tenemos a Dios, y enfrentemos este 2026 con temores, con ansiedad, con preocupación. ¿Qué será? ¿Cómo vendrá el futuro? ¿Seguiré en la empresa? ¿Seguiré con el trabajo? ¿O no tengo trabajo y veo la situación? ¿Un diagnóstico que has recibido? Bueno, quiero decirte que en toda temporada, en cualquier temporada, Dios quiere que enfrentes todo con el valor y la fuerza, entendiendo que no es obra humana. Este valor tiene que ver con la fe puesta en Dios y la confianza puesta en la palabra y en que Dios cumplirá sus propósitos. Él lo hará. Entonces, aunque vemos los tiempos con incertidumbre, presión, confusión, Dios llama a su pueblo a no esconderse, sino a levantarse con valentía. Esta valentía bíblica no es arrogancia, sino tiene que ver con la fe activa en Dios. Entonces, hoy Dios nos llama a ser cristianos genuinos y valientes en cualquier temporada. Y quiero contarte 2 historias que están en la Biblia, que tienen que ver con principios, con nueva temporada, con inicios. Y lo refiero ahora porque estamos comenzando este año. Ya pasó un mes
enero, y sabes, en esta nueva temporada Dios quiere que podamos aprender ciertas cosas. Y te hablo de 2 temporadas nuevas. Primero, en el pueblo de Israel, Dios los saca con mano poderosa de Egipto. Eran esclavos por más de 400 años. Estaban siendo esclavos, eran esclavos, los maltrataban, los golpeaban, los ofendían. Y entonces Dios los saca con mano poderosa, Dios los libera, y entonces van caminando a la tierra prometida que Dios había dicho que ellos iban a conquistar, una tierra diferente que fluía y producía tantas cosas. Y Dios les dijo: vayan allá, ustedes van a conquistar todo aquello. Pero vemos que Faraón se arrepiente de haberlos dejado ir, los persigue. Dios abre camino, abre el mar, el pueblo de Israel pasa, y también el pueblo de Egipto, los soldados egipcios quisieron también pasar por allí, y vemos que el mar se une nuevamente y todo el ejército de Egipto muere ahogado. Y entonces llegan, y pues hay 12 espías que entran a la tierra que había prometido, y esos espías, 10 de ellos vienen con un reporte negativo. No es posible, no vamos a lograr. Es tierra de gigantes, es tierra que, bueno, sí es buena, produce, pero hay gigantes y nos van a comer. Somos como langostas y nos van a comer. Y entonces 2 de ellos, Caleb y Josué, en fe y en determinación y con valentía dicen: no es verdad, es la tierra que Dios prometió, podemos entrar, nos lo comeremos a ellos. No nos van a comer ellos, sino nos lo comeremos a ellos, y vamos a lograrlo. Pero el pueblo decide obedecer las voces negativas, no creer la palabra que Dios había dicho, y sabes, una generación se pierde. Una generación que Dios había determinado bendecir, una generación que Dios quería que crecieran en fe y lograran tantas cosas, pues no lo lograron. Simplemente estuvieron sobreviviendo 40 años allí en el desierto, dando vueltas sin propósito. Y para mí es una de las historias más tristes que encontramos en la Biblia, porque Dios quiere que tú como pueblo, que tú como persona, que tu familia, como iglesia, podamos lograr todo lo que Él nos ha prometido, todo lo que Él nos tiene preparado, porque hay propósito eterno. Dios te hizo con un propósito. Yo a través de los años encuentro que Dios me hizo tal como me hizo con un propósito, así guapo, alto. Parezco alemán, pero no soy mexicano. Dios me hizo así para cumplir sus propósitos. Hemos estado en el año 91. Dios nos mandó a trabajar con musulmanes, y con temores y todo, pues llegamos, le obedecimos, creímos. Y bueno, yo empecé a hacer viajes. Empezábamos los primeros pasos que íbamos a dar para hacer la labor que Dios nos mandó a hacer: trabajar con musulmanes, vivir en un país musulmán. Entonces en España estábamos con nuestro líder Tomás Speaker, que es el tío de nuestro pastor Andrés. Ellos ya llevaban 1 año y medio en España, se habían establecido, llegamos con ellos, y bueno, hago el primer viaje y empiezo a conocer el país. Primero hicimos lo hicimos con mi esposa, pero ya el segundo viaje, que era de exploración, ya para ver, conozco a un misionero, 20 años de trabajo, hablaba el árabe perfectamente, y en 20 años tenía un grupito de 7 personas. Predicar el evangelio en Marruecos, como en cualquier país musulmán, no se permite. Es un delito. En algunos lugares te matan. Bueno, Marruecos no te matan, pero te encierran por 25 años. En ese momento era así. Regalar una Biblia en árabe, predicarle a un musulmán, eran 25 años de cárcel. Entonces llego, el misionero me lleva a la iglesia un domingo, y allí no es como aquí. El grupo nos juntamos fuera de la ciudad, allí en un lugar aislado. Cada quien llegó por diferente camino, porque una reunión de más de 5 personas tenías que reportarlo en la policía. Aun fuera un cumpleaños,
No puede haber más de 5 personas reunidas sin que lo sepa la policía. Y entonces llegamos cada quien por diferentes caminos. Llegaron estas 7 personas, 7 creyentes, la familia del misionero y yo. Tuvimos una reunión donde se cantaron 3 alabanzas en voz baja. El misionero predicó en árabe y entonces, bueno, terminó la reunión y el misionero me llevó a su casa, me invitó a comer, y ya cuando me llevó al puerto para tomar el ferry para regresar a España, él me dice: mira, Oscar, esta es la única Biblia que tenemos, con la que prediqué, es la única que tenemos para el grupo. Nos la turnamos. No sé, pero yo sé que vas a estar haciendo viajes. La próxima vez que vienes, mete una Biblia en árabe en tu maleta, escóndela y por favor tráenos Biblia, una Biblia por lo menos. Pero me dijo esto: son 25 años de cárcel. Y escuché 25 años de cárcel y dije: no siento de Dios. Le dije: bueno, déjame orar. Y me fui con las intenciones de no orar. Y entonces llego a mi esposa, le cuento todo lo que pasó. Y entonces cuando escucha esta parte de la historia me dice: pues la próxima vez tienes que llevar las Biblias. Ya no la Biblia, las Biblias. Le digo: ¿qué no escuchaste? Son 25 años de cárcel. Sí, te escuché. Entonces la próxima vez tienes que llevar las Biblias. Y bueno, hice el segundo viaje esperando que mi esposa no se acordara. Qué marido tan ingenuo. Porque se acordó y me dijo: ¿ya tienes las Biblias? Y le dije: no siento de Dios. Y ella: pues yo sí siento, tienes que llevar las Biblias. Entonces, como ya era un asunto de temor, me metí a mi cuarto y empecé a orar. Y sentí como que Dios me decía: Oscar, ¿cuántos musulmanes quieres ver convertidos por tu ministerio? Y escuché lo de ministerio mío y dije: quiero ver multitudes, Señor, quiero ver jóvenes, familias adorándote a ti. Y sentí que Dios me dijo: el precio que se paga por conocerme en estos países es un precio muy alto. ¿Estás dispuesto a pagarlo tú? Y me quedé callado. Conseguí 10 Biblias, las metí en mi maleta, le puse ropa y me fui a Marruecos. Una mujer allí creyó que yo era marroquí, me habló en árabe y yo supe lo que quería, era: sube la maleta aquí. Abrí la maleta y empezó. Cuando iba a llegar a las Biblias dije: bueno, si le enseño que soy extranjero, quizá me deje pasar. Entonces le di el pasaporte. En el momento de leer la palabra México, dejó de sacar la ropa, metió la ropa que había sacado, cerró la maleta. Ya no en árabe sino en francés me dice: cuando vuelvas a tu país tráeme una foto de Andrés García. No entendí, estaba temblando y dije: hasta 10 fotos te voy a traer, y me fui corriendo. Bueno, ya después supe que estaban pasando una novela mexicana donde el artista era Andrés Me salvó Andrés García. Qué loco, ¿verdad? Pues era una novela de éxito. Cuando le regalé a los creyentes y tuvieron su propia Biblia, lloraban por tener la palabra. Y yo entendí en ese momento que el mensaje en esa primera temporada era: Señor, aun con miedo, estoy dispuesto a obedecerte y hacer lo que tú quieres, porque Dios hace y va a hacer cosas extraordinarias. Y hasta el día de hoy lo que vemos aquí, el andar de años, ha sido por gente que ha obedecido, y a pesar de temores, a pesar de miedos, han decidido creer, han decidido creerle a Dios y creer que Él es capaz de cumplir lo que Él ha prometido. Entonces necesitamos eso, el valor de decir: Dios, te creemos. Otra de las historias es: Jesús está por morir,
lo apresan y sabes, sus mejores amigos, el círculo más cercano de Jesús, lo abandona. Pedro le había dicho: yo te seguiría hasta la muerte, y lo niega 3 veces. Pero vemos que Dios no podía continuar con esos planes futuros hacia la iglesia. Tenía que quitar ese temor y les dijo: recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. Aún la palabra testigos se dice que significa mártires. Me serán mártires. Si tú ves la historia de todos los discípulos, todos murieron como mártires, pero fueron llenos del Espíritu Santo. Perdieron ese Pedro que le negó, ahora lo vemos predicando con denuedo, con unción. Vemos a un Esteban que se levanta, que servía a las mesas, pero era lleno del Espíritu Santo, con valor servía a Dios. Y cuando enfrenta acusación y enfrenta difamación y está en juego su vida, él no se defiende, sino empieza a contar la historia a toda esa multitud de gente que estaban en contra de la iglesia y de él. Empieza a contar la historia más asombrosa, la historia de Jesús. Él no perdió tiempo en defenderse o en contar su historia, sino contó la historia más asombrosa, con el denuedo, con la unción, con la valentía. Y dice que la gente que le escuchaba no lograba, no podía contenerse, rechinaban los dientes y bueno, deciden matarlo. Y él, a punto de morir, levanta su mirada al cielo, ve a Jesús sentado en el trono y le dice: no les tomes en cuenta sus pecados. Y esa es la clase de iglesia que el mundo necesita ver. Es la clase de valentía que Dios está encontrando aquí, y es la clase de gente que vamos a transformar el mundo, porque Dios está con nosotros. Entonces, el cambio de los discípulos después de la muerte de Jesús en la cruz era necesario para los planes futuros. Según la Biblia, vivir dominado por el temor tiene consecuencias terribles, espirituales, emocionales, familiares. La Escritura distingue entre el temor a Dios, que es positivo. Necesitamos tener temor de Dios, esa confianza plena en Dios, pero el temor al hombre o a las circunstancias produce un daño terrible. Entonces déjame leerte estas consecuencias cuando vivimos en temor. Si vivimos en temor, se debilita nuestra fe y se debilita la confianza en Dios. El temor desplaza la fe y nos hace dudar del cuidado y del poder de Dios. Cuando el temor gobierna, de verdad dejamos de confiar plenamente en las promesas de Dios. Otra de las cosas que produce es esclavitud emocional. El temor constante nos puede llevar a ansiedad, inseguridad y falta de paz. El temor nos impide obedecer a Dios. Saúl desobedeció por miedo al pueblo. Pedro le negó a Jesús por temor. El temor lleva a tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Nos conduce a malas decisiones. El temor se convierte en una trampa que distorsiona el juicio y nos hace actuar por presión o conveniencia. Nos roba la paz y el gozo. Dice Filipenses 4:6: la paz de Dios guardará vuestros corazones. Vivir en temor constante produce inquietud interna y afecta la relación con Dios y con los demás. Limita el crecimiento espiritual. El temor evita que demos pasos de fe, el bautizarse, el tener un grupo pequeño, el evangelizar o el salir y conectar a la gente con Dios. Alguien se tomó el cuidado de buscarte a ti y de conectarte con Dios. Alguien perdió el temor o hizo a un lado el temor, tomó valentía para acercarte a ti y hablarte de Jesús. El tema del servicio, las primicias, el no perdonar, el no confiar. El temor nos impide ese crecimiento.
Pero quiero hablarte de 3 cosas donde necesitamos vivir con valentía. En primer, necesitamos valentía para ser transformados. En este año, que tengas el valor de reconocer que necesitas sanidad, que necesitas pedir perdón, que necesitas. Yo como hombre necesito modelar a mis hijos. Ahora tengo un nieto de 4 años. Mi hija nos hizo abuelos y es la cosa más maravillosa. Pues necesito ser el mejor abuelo, un abuelo que ama a Dios, que puedo modelarle. Porque sabes, nuestros hijos no hacen lo que tú les dices. Nuestros hijos hacen lo que ven en ti. Y entonces necesitamos gestionar las emociones. A veces perdemos los estribos y somos llevados por nuestro mal genio. Pues en este 2026, cosas que pensabas que no ibas a lograr, es el tiempo para verlos cumplidos. Pero necesitamos cambiar personalmente. Y primero yo, antes de pedirle a alguien que cambie, tengo que tener la valentía de cambiar. No importa los traumas. Hace 50 años, 51 van a ser, que tuve un encuentro con Jesús. Abusaron de mí, me iba a suicidar, y por la valentía de una tía que me buscó cuando yo tenía 8 años, me buscó y tuve un encuentro con Jesús. Mi vida fue transformada, pero yo fui abusado y traía traumas terribles. ¿Sabes? Yo sé ahora que mi pasado no determina mi futuro. Es la gracia de Dios, el favor de Dios, son las promesas de Dios lo que determinan. Entonces necesitamos la valentía para en este año transformarnos, ser transformados, parecernos más a Jesús. La valentía se demuestra cuando obedecemos a Dios y cuando, aunque sea incómodo y nos duela, hacemos lo que Dios nos pide. Valentía para amar y obedecer como lo hace nuestro Señor Jesús. Valentía para amar y obedecer como lo hace nuestro Señor Jesús. He estado contando un testimonio de una amiga, se llama Jackie, americana. Estuvo en Monterrey, quisimos ir a saludarla, pero bueno, no pudimos. Jackie, le conocimos, ella con su esposo Chris estuvieron trabajando por muchos años en Mauritania, un país musulmán, un país de casi 6 millones, y en esta fila hay más cristianos que los cristianos que hay en Mauritania. Hay una tremenda necesidad de misioneros y de trabajo en Mauritania. Pero Jackie y Chris estaban haciendo una labor. Chris, bueno, lo amaba la gente, sobre todo los hombres lo tenían en una gran estima por la labor que estaba haciendo él. Un día un grupo terrorista fueron a por él y lo mataron en una de las plazas importantes en Nouakchott, la capital de Mauritania, y lo mataron, lo asesinaron. Y entonces iban a matar a su esposa Jackie y a 4 de sus hijos, y se fueron a Estados Unidos, creyendo Jackie que no iba a regresar ya a Mauritania, que el trabajo allí se había acabado para ella, siendo pues ahora viuda con 4 hijos. Pero los planes de Dios son tremendos y Dios la une con otro viudo. Su esposa murió de cáncer y entonces este viudo tenía 4 hijos. Los une y el corazón del esposo nuevo se une a la visión que tenía Jack y Chris, y entonces regresan a Mauritania, ellos 2 con 8 hijos. Y ellos hacen labor, y en uno de los lugares lo hacen en las cárceles, en las diferentes cárceles, dando servicio médico y cosas allí. Entonces el director de una de las prisiones se acerca a Jackie y le dice: Jackie, ¿a que no sabes a quién tenemos aquí? Tenemos al joven que mató a tu exmarido. Y esto le pega a Jackie.
pero decide, ¿sabes qué? Llévame a conocerlo, quiero conocerlo. Lo llevan y como Jackie habla perfectamente el Hassanía, el idioma allí en Mauritania, le permiten entrar y entonces empieza a hablar Jackie con él en su idioma materno. Y al final de lo que ella quiso decirle, le dice: pero Jesús, el Dios que sirvo y que amo, me manda a perdonar, así es que hoy aquí enfrente de ti te digo que yo decido perdonarte, decido soltar gracia, decido que Dios te bendiga y que tú puedas conocerle. Y en ese momento los custodios se quiebran y muchos de ellos empiezan a llorar. Y como un murmullo en toda la prisión empieza a correr la noticia de que la mujer americana, hablando en un perfecto Hassanía, se enfrenta al hombre que mató a su marido y decide perdonarlo. Algo que en la cultura musulmana no se entiende ni se dice. Tú puedes escuchar a los musulmanes decir: Dios es grande, Allahu Akbar, Allahu Akbar. No hay otro Dios más grande que Alá. Pero jamás vas a escuchar a un musulmán decir Alá Mahabba, Dios es amor o Dios me ama. No está en su pensamiento ni en su vocabulario. Y lo que sucedió allí quebró a muchos custodios que se encontraron con Jesús. Y sabes, la valentía de perdonar va a abrir puertas para que muchos le conozcan. La valentía de amar como ama Jesús a nuestra sociedad va a hacer que muchos vengan. Me contaban que dan pan por la mañana, ¿sabes? Esas muestras de amor van a quebrar el corazón de familias y muchos vendrán aquí porque eso es lo que necesitan. La iglesia es la esperanza del mundo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Somos los brazos de Dios para amar, somos los brazos de Dios para abrazar. Y por último, necesitamos la valentía para ser un canal de bendición. A veces nos centramos tanto en nosotros y nuestras necesidades, cuando Dios le dijo a la iglesia: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. Somos bendecidos para ser un canal de bendición. Somos bendecidos ¿para qué? Para ser un canal de bendición. Y hay una satisfacción tremenda cuando esto sucede. Les hablé de una jovencita que conocimos. Ella es de la etnia Mazahua, de allí cerca de Toluca, con deseos de servirle a Dios. Servía en su iglesia, era de las mujeres, de las jovencitas más activas. Pero tenía la carga de decirle: Dios, a donde tú quieras. Y sentía como que Dios quería llevarla a las naciones, pero en un pueblito allí, San Pedro de los Baños, ahí, zona Mazahua, una pequeña iglesita. Bueno, fuimos, hablamos a la iglesia sobre misiones, hablé con el pastor y el pastor decide comprometerse, ser valiente y decide: bueno, si esto es lo que Dios desea de la iglesia, que sea un canal de bendición y bendiga a las naciones, pues voy a hacer lo que esté de mi parte para que Eloísa salga. Sus padres me entregaron a Eloísa y bueno, 6 meses después Eloísa ya estaba en Marruecos. Por hablar Mazahua aprendió el árabe y muchos empezaron, mujeres maltratadas, empezaron a conocer a Jesús por el testimonio de esta joven. Se casa y el ingrato de su marido nos la quita y se la lleva a China. Y empezaron a trabajar con musulmanes en China. Le nacen sus 3 hijos y sus hijos son chinos. Cuando venían a México se comían los tacos con palillos porque no eran payasos. Es que su cultura para los niños era china. Entonces todo lo comían
y después de la pandemia son sacados de China y ahora están trabajando en Tailandia, aprendiendo otro idioma. Si esto Dios hace con una joven Mazagua, pues Dios puede hacer cosas increíbles con tu vida, con mi vida. Y yo quisiera que cerraras tus ojos y hoy le digas: Dios, dame la valentía para cambiar lo que tengo que cambiar en mí. Quiero cambiar, quiero parecerme a ti. Transfórmame. Quiero ser sensible, Dios, que mi genio pueda cambiar, que mis relaciones familiares puedan cambiar, que pueda ser la mejor versión para mi sociedad, para mi iglesia. Cámbiame, dame la valentía para amar, para perdonar, amar como tú amabas, como me amaste a mí. Y Señor, dame la valentía para ser un canal de bendición. Usa a mis hijos, úsame a mí, usa a mi iglesia, en el nombre de Jesús.